Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos a nuestro diálogo, a nuestro ya quinto diálogo de aprendizaje y servicio solidario de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario. Y yo soy Luis Coyotzi, coordinador de vinculación y fortalecimiento de la sociedad civil del Centro para la Solidaridad y la Filantropía de la Universidad de Monterrey. Y bueno, como introducción, les platico que la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario se crea para la articulación, la difusión y la formación de aprendizaje y servicio solidario en México y se conforma en 2019 con la participación de diversas universidades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, como saben, la red está siendo acompañada por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario CLAIS, con sede en Argentina. Y el día de hoy nos acompaña Esteban Mena, nuestro quinto invitado, y les platico un poquito de él. Él es profesor de biología, es licenciado en educación, es magíster en didáctica del Centro de Ciencias Experimentales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un diplomado en educación de derechos humanos y neurociencias de la educación. Es académico de pregrado en el área de la educación y miembro del equipo sectorial de educación, donde además coordina el programa de aprendizaje de servicio del sector marista de Chile, de la provincia marista de Santa María de los Andes. Y hoy Esteban nos estará platicando sobre aprendizaje y servicio en educación básica y media superior, si es posible. Entonces, adelante, Esteban. Buenas tardes desde Chile, buenos días, ¿no? Todavía hacia México. Primero, gracias por la invitación. Y la idea es poder ir conversando, Luis, contigo lo que significa el aprendizaje y servicio, como salía en el título, en básica, en primaria y en secundaria, y en bachillerato sí se puede. ¿Ah? Sabemos que este método activo o este enfoque educativo, depende de la perspectiva de cómo lo miremos y cómo lo vayamos instalando, se puede realizar y se puede motivar desde todas las áreas y desde todas las etapas de desarrollo cognitivo escolarizadas, ¿no? Así que para iniciar esta reflexión les voy a compartir un PowerPoint, una diapositiva que, que tiene que ver con el inicio de con el inicio de la reflexión. Entonces, espérenme un segundo, que estoy un poco, nosotros acá trabajamos con diversas plataformas, entonces justo ahora se me fue, ahí sí. Bueno, como decía Luis, yo soy profesor, licenciado en educación y me dedico a la formación de profesores en ejercicio y de pregrado. Y les voy a contar la experiencia, cuál ha sido mi experiencia desde esta red de colegios. Somos una red marista de colegios que atendemos a 17.000 estudiantes a lo largo de Chile. Y para comenzar la reflexión es importante y me es significativo poder mostrar estos dos esquemas que hablan del mapa educativo desde lo complejo a lo simple y cómo vamos entendiendo la educación hoy día en Chile desde la escuela, ya sea desde la escuela como escuela o instituciones escolares, o ya sea desde las facultades, desde las universidades. Cuando pensamos una escuela o pensamos un centro educativo en de todas sus etapas cognitivas, desde los 3 años hasta los 25 años, podemos pensarlo de dos formas. Una forma es poder habitar esta escuela desde un mapa educativo simplificador, en donde el aprendizaje formal, todo lo que aprenden dentro de nuestro sistema educativo y que es parte del currículum de esta escolaridad, no está vinculado a las personas que habitan la educación no formal y la educación informal. Cuando miramos un mapa educativo simplificador en donde se construye una comunidad aislada y atomizada, lo que hacemos es no relacionarnos con las otras áreas. Sin embargo, nosotros mismos y nuestros estudiantes sí participan de la educación no formal en muchos casos y de la educación formal desde que se levantan, ¿no? Desde que despiertan. Y si pensamos el mapa educativo complejo, y complejo significa un mapa educativo que se conecte entre todos sus espacios, del no formal, lo informal y lo formal, estamos pensando en una escuela que se abre y se conecta con la comunidad, que se conecta con lo que se vive en nuestra ciudad, en nuestros pueblos. Y es la escuela que al menos nosotros, como maristas, soñamos poder instalar ya desde varios tiempos, pero ya con una instalación, con una práctica pedagógica que tensione a ese mapa educativo, ¿no?
que tensione una forma de habitarnos conectada con lo otro. Y desde ahí, este esquema para mí era significativo en lo explicativo, ¿no? Cómo de alguna u otra forma nosotros vamos mirando nuestro hábitat y vamos construyendo una escuela inserta en la comunidad o inserta pero vinculada con la comunidad. Entonces la pregunta orientadora es, para quienes nos están escuchando, la primera y que me surge es, ¿cómo entiendo la escuela? ¿Cómo la entiendo desde su interior? No solamente desde lo infraestructural, sino cómo entiendo la escuela desde el corazón, desde el cerebro. Si fuésemos anatomistas, mi escuela, ¿cuál es el tipo de cerebro? ¿Con qué conexiones cómo se conectan los diferentes neuronas dentro de mi cerebro y dentro de este cuerpo? Después, ¿para qué? ¿Para qué la escuela? ¿Qué sentido tiene la escuela? ¿Y dónde está situada? ¿Y cómo está situada? Con estas tres preguntas orientadoras, de alguna u otra forma nosotros empezamos a vislumbrar el por qué y el para qué de la MAES. Y nos dio esa respuesta. El aprendizaje de servicio era un método, es un método activo que nos permite conectar la escuela, esa escuela que soñamos, con los otros actores de la comunidad, de quienes construyen comunidad. ¿Para qué? Para formarnos a todos y generar una relación distinta a la que estábamos acostumbrados, que era una escuela separada de la comunidad. ¿Ya? Desde diferentes planos, desde planos sociales, culturales y pedagógicos. Entonces, pareciera que la MAESE llegó como una herramienta pedagógica que nos permitía articular esto, ¿no? Que nos permite articular el centro educativo con los demás, con las personas que habitan nuestro territorio. La MAESE no es solamente una práctica educativa significativa para los estudiantes, como ustedes saben, ¿no? Sino que también nos ayuda a relacionarnos con los otros, que también nos enseñan a aprender cómo construir una comunidad diversa. Y desde esa comunidad diversa empiezan a suscitar diferentes tipos de principios, que son los principios educativos de al menos nosotros los maristas, que tienen que ver con principios de enfoque de derecho, de centralidad en los estudiantes, un principio de solidaridad que nos conecte con el mundo y un principio de actualización. Hoy día el tema en educación debería migrar a hablar de temas raciales, qué pasa con la ecología, algunos hablan de la ecología integral, qué pasa con las posturas de género. En nuestra escuela realmente estamos conversando con esta mirada de género, ¿no? Estamos mirando con el tema del bienestar ecológico. ¿Se está conversando en la escuela sobre esto? Y si se conversa en la escuela, nos estamos conectando desde estos puntos de vista que son las miradas contingentes y las necesidades urgentes de hoy con los otros que no son parte de la escuela, con los otros que no son unos necesitados, sino que somos asociados, y nos asociamos con los otros para construir este mundo, esto nuevo que queremos, que es un mundo que como base sea el enfoque de derechos humanos, en donde todos seamos respetados. Y desde ahí miramos a la MAESE como enfoque, con diferentes principios y principios que se conectan con los principios de nuestra escuela. Entonces ahí nos hace sentido. Hay principios que se vinculan. O sea, quizás estamos mirando con un mismo lente la forma en que queremos construir nuestra comunidad, nuestra sociedad. Segundo, como método activo, o sea, dentro de todos los métodos activos que nuestros profesores instalan en el aula, hay uno que los conecta con la comunidad y quizás es el método más activo de todos los métodos, porque se conecta con la comunidad y todo lo que se practica es real. Ya no es una modelación. Entonces la MAESE ya no solamente tiene esta patita social que nos invita a relacionarnos de diferentes formas, sino que tiene esta patita que es pedagógica, y pedagógica transformacional y significativa, porque nos conecta desde una práctica pedagógica real, una práctica de aprendizaje real, y que se baja en una estrategia para el aprendizaje que la construye el profesor con su estudiante, desde la planeación, nosotros le llamamos. La planeación de la MAESE se construye dependiendo la etapa de desarrollo evolutivo del estudiante, con ellos o informándole a ellos, comprendiendo la participación y el criterio de participación desde la escalera de Hart, que este investigador que armó esta escalera y que llamó participación desde la información en adelante, ¿no? Y dependiendo de las etapas cognitivas de nuestros estudiantes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la sociedad que deseamos construir? Y yo ahí les tengo una imagen, Luis. La primera imagen es una escuela de 1960.
Están los alumnos todos sentados, un estudiante está haciendo un ejercicio de matemáticas en el pizarrón y el profesor ahí colaborando con ese ejercicio de matemáticas. La otra es una escuela en 1990. Los estudiantes siguen sentados, quizás todos muy ordenados de forma vertical hacia el pizarrón, y el profesor facilita a través de un método expositivo. Pareciera que entre 1960, y estoy hablando de las fotografías, las fotografías que yo encontré, pareciera que en esta fotografía, entre el aula de 1960 y de 1990, no ha pasado mucho. Quizás el blanco y negro. No lo sabemos. Sabemos que hay escuelas y centros educativos que han avanzado en innovación pedagógica tremendamente y han sido muy significativas sus prácticas y aporte a los países. Y la última foto que busqué fue de una escuela en el 2020. Entonces yo me pregunto, ¿esa es la comunidad que queremos construir desde el aula? ¿Un aula encerrado, donde solamente se relacionan los estudiantes de la misma prepa o de la misma primaria? ¿O queremos construir una comunidad en donde se conecten y se relacionen con otros? Y desde ahí las corrientes didácticas nos dicen, para poder transitar de una escuela tradicional a una escuela nueva, hay que accionar con principios como es la participación y con métodos que nos permitan tensionar hacia una escuela nueva, como es el aprendizaje y servicio. ¿Para qué? Para generar movimientos amplios, donde se cobija la gran cantidad de personas para que se puedan relacionar y construir este sueño que es una comunidad más justa, igualitaria, equitativa. ¿Y qué mejor? Desde el aprendizaje. Desde el aprendizaje que adquieren y profundizan nuestros estudiantes en las aulas y conectándose con los demás, con la comunidad. Entonces, todos aprendemos de esto. Entonces, la llamada es a poder comprender nuestro centro educativo y la comunidad como una dimensión psicosocial. El aula lo miramos desde lo psicosocial, no desde solamente el aprender por el aprender, sino como un espacio en donde se conecta la persona, y digo la persona humana, ¿no? Donde se conecta la persona humana con sus pares y donde se puede vincular y se relaciona con los otros. ¿Para qué? Para desarrollar proyectos que mitiguen la vulneración de los derechos humanos. Así lo vemos acá. No hay necesidades, hay vulneración de derechos. Y si nosotros como centro educativo, a través de las prácticas pedagógicas, podemos mitigar y construir una sociedad más justa, creemos que es nuestro deber, como personas, no como ciudadanos en el país en donde nos encontramos. Entonces, esta dimensión psicosocial, ¿a qué nos invita? A adquirir un nuevo lenguaje, un lenguaje inclusivo, un lenguaje donde nos invite a formarnos en lo que significan los derechos, un lenguaje pedagógico donde la participación no sea decorativa, no esté en el discurso, sino que realmente nuestros docentes y profesores instalen la participación como un principio en su planeación escolar y su ejecución de las diferentes prácticas pedagógicas, no solamente con el AMAES, pero siempre con el AMAES. Eso es importante. Eso para comenzar, Luis. Lo importante acá es poder dialogar sobre el sentido de lo que me produce la AMAES para construir esta comunidad que de alguna u otra forma nos dice a gritos, por favor ayúdenme, necesitamos un cambio. Latinoamérica hoy día, con todos los cambios que han habido durante ya 20 años, nos está diciendo a gritos, por favor ayudémonos y ayudémonos entre todos. ¿Y qué mejor desde la escuela, desde el centro educativo, desde la prepa, desde la universidad, para construir una comunidad mucho más justa y amorosa para todos? Eso es en un inicio, Luis. Muchas gracias, Esteban. Y ya con Elsa, nuestra compañera que estuvo con nosotros en la sesión anterior, nos daba una pequeña introducción de cómo desarrollar AMAS-S, como lo llamas acá en Chile, y nosotros aprendizaje de servicio, en educación media y educación básica, no elemental. Porque, bueno, anteriormente pues hablábamos con Leti, con Emma, con Enrique sobre educación, aprendizaje en servicio en educación universitaria. Entonces, me resuena muy y se me hizo muy gráfico, muy interesante, muy pedagógico, precisamente ver estos ejercicios que hiciste de las fotografías, como en 1990, 1960, 90 y 2020, que vemos que las aulas siguen iguales. O sea, no ha pasado más que
el color de las fotografías. Experiencias universitarias ya hay, donde los espacios son transformables dentro del aula y luego pues podemos irnos hacia afuera con la comunidad, empezar a construir con la comunidad, pero platícanos un poquito de alguna experiencia que tengan en Chile, en las escuelas que tú acompañas, al profesorado que tú acompañas de aprendizaje y servicio en educación básica y en educación media superior, porque pues esto también es bien importante como también pensar que también desde la educación inclusive elemental como el kinder o preescolar, ya podemos empezar a desarrollar proyectos de aprendizaje y servicio y que dejemos de ver, como bien ponías al inicio, estos modelos atomizados, ¿no? Donde cada actor está separado, sino, no, vamos a verlos como un conjunto, como un solo ecosistema en donde todas y todos aprenden, el estudiante aprende de la comunidad del estudiante y nos vamos formando entre todas y todos desde una mirada interseccional, que era lo que comentabas también. Entonces, algunos ejemplos que nos quisieras compartir también sobre esto. Sí, mira, tenemos variados ejemplos de diferentes niveles educativos, de primaria, secundaria, pero a mí me gustaría poder mostrarles un video. Este es un video, son 3 minutos. ¿Puede ser? Porque creo Claro, que adelante. el testimonio de los profesores es mucho más significativo. Yo después puedo profundizar en este proyecto que lo acompaño. Este es un video de enseñanza media. Yo les voy a dejar unos links. Y es un video de enseñanza media de la asignatura de química. En secundaria, uno dice química, aprendizaje y servicio. Acá los profesores de matemáticas, de física, de química, son los que más dicen, qué difícil, ¿cómo voy a enseñar logaritmo en matemáticas con un proyecto de aprendizaje y servicio? ¿Y qué podría ser? ¿Qué podrían hacer mis estudiantes de trabajar alguna necesidad de la comunidad desde el logaritmo? Se puede. Y aquí un profesor, no de matemáticas, sino que de química, lo hizo a través de la enseñanza de las aguas, de la agua servida, de las aguas contaminadas. Así que estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Que no sé si lo voy a compartir de nuevo porque no sé si le puse lo que me comentaba. Tú me dices si se escucha bien. Aprendizaje y servicio es una metodología que combina lo curricular también con lo valórico y lo experiencial, que posibilita que los niños puedan realizar una actividad de forma integral. Esto además es participativo, permite que puedan interrelacionar unos con otros y además hay un aprendizaje colaborativo entre ellos. Hay una participación protagónica de ellos. Ellos son los que participan en la generación del proyecto, lo conversan con sus profesores y lo van vinculando de manera más fácil a través de las asignaturas en las cuales se va a aplicar esto. Vinimos a contar cuentos con una función de títeres a niños de primer ciclo, de primero a cuarto básico, y estos cuentos tenían la temática de cómo educar las emociones y cómo controlarlas. Lo vinculamos con el área de lenguaje y comunicación, abordando los objetivos de aprendizaje y habilidades de comprensión lectora, velocidad lectora, expresión oral y también de leer comprensivamente y extrayendo información explícita de elementos complementarios. Al realizar la función de títere, los niños más tímidos pudieron sacar la personalidad y tener una expresión y una fluidez que no se veía antes de la función de títere. Para mí es importante la implementación de la metodología de aprendizaje y servicio porque yo puedo enseñar y ayudar al mismo tiempo. Con este tipo de actividades también nuestros niños no solo aprenden contenido, sino que ellos desarrollan un espíritu solidario. Vinimos a la escuela con los niños y detectaron que habían problemas de relaciones interpersonales entre ellos. Llegamos a la conclusión de que teníamos que intervenir de buena manera con actividades para mejorar la sana convivencia entre los niños. Pienso que la formación en solidaridad es importante porque uno es como que plantar una semillita en el corazón de cada niño y ese niño lo va a ir incorporando en su proyecto de vida.
Al finalizar el proyecto me sentí muy feliz y orgullosa de todos los niños porque todos fueron protagonistas de sus propios aprendizajes. Hemos dado grandes pasos nosotros en esto de considerar la participación protagónica de los niños también en esto de las metodologías que se van a aplicar. Logramos llegar a una muy buena simbiosis, diría yo, entre lo que ellos nos van proponiendo y lo que nosotros tenemos a veces planificado. Entonces la verdad es que permite que ellos también se puedan formar como buenas personas. Bien. No era el de química, apreté mal el botón, pero ese es el proyecto de primaria. Y cuando se comenzó este proyecto fue re interesante porque la profesora Bárbara, que es la que facilitó toda la experiencia de AMAESE junto a sus estudiantes, tenía bastante temor. ¿Por qué? Porque ella, cuando diagnosticaron la otra escuela, ella era una profesora que trabajaba en otra escuela con altos índices de vulnerabilidad y de maltrato entre los estudiantes de violencia. Ella tenía mucho miedo de llevar a sus niños, que del otro colegio, que fueron quienes propusieron el proyecto, que eran mucho más tranquilos y que no habían problemas de convivencia, y tenía miedo a la discriminación, que finalmente que ambas escuelas, o las dos primarias, el quinto de acá y el quinto de acá, se discriminaran en este proyecto. Y en el fondo ella me decía después, Esteban, cuando llegaron, es como que la discriminación está en nuestros ojos, en nuestros lentes, y no está en los lentes de los niños, al menos de estos niños que son más chicos, que son de un pueblo. Entonces el proyecto funcionó bastante bien. ¿Por qué? Porque se trataba de trabajar la buena convivencia, pero a través de la asignatura de lenguaje. Entonces, a través de la asignatura de lenguaje, ellos estaban viendo pronombre, artículo, comprensión lectora, armaron un ciclo de teatro a través de títeres con los niños. Y fue, si bien ahí en el video no sale tanto esta retroalimentación de los dos actores, porque es un video que no tiene guión, se va grabando en la medida que se va pudiendo grabar, se veía cómo interaccionaban los niños y cómo después la otra escuela quiso hacer lo mismo y devolver esta expresión de lenguaje para los chiquillos del colegio marista. Entonces, en primaria se puede, totalmente. ¿Cuáles son los tips? Sacar los prejuicios. Es que no voy a poder salir con todos mis niños, es que entre ellos pueden haber problemáticas, y no sabemos, porque en el fondo la primera relación que ellos hacen va a ser cuando estemos en la ejecución. No obstante, tenemos otros proyectos para poder eliminar ciertos elementos que puedan mermar en la calidad del proyecto, que es muy importante, en donde se genera en primaria una primera relación a través a lo mejor de videos para que se vayan conociendo los estudiantes, o de cartas, cosa que generar un vínculo previo a cuando se encuentren en la ejecución. Y eso ayuda bastante en primaria. Y por todo esto de que los proyectos, de alguna u otra forma, y lo que más le decimos a los profes y a los estudiantes, es que el proyecto tiene que ser de calidad. El servicio que se hace mutuo debe ser de calidad. Eso por una parte en primaria. Tenemos proyectos en ciencias naturales, con alimentación saludable, en donde los niños hacen ferias saludables en las plazas, en los parques de la comuna. Tenemos proyectos en educación física, donde van a un asilo de ancianos, sobre todo los de séptimo de primaria, a trabajar con ancianos sobre la movilidad y lo kinestésico. En verdad va a depender mucho esto de la didáctica que tengan nuestros profesores, de las habilidades profesionales de los docentes y de la motivación que tengan nuestros estudiantes. Y la motivación, si bien es intrínseca, también la genera el establecimiento desde los inicios de la escolaridad. Cuando a un niño en primero de primaria tú trabajas el enfoque de derechos humanos, conversas sobre ello y haces acciones de servicio solidario, después todas las acciones y las prácticas de AMAESE van a significar mucho más y va a ser mucho más fácil poderlas implementar. Yo me pregunto, ¿cómo será un niño que vivió aprendizaje y servicio desde primero de primaria y que llega a la prepa, UDEM, también a lo mejor a desarrollar un proyecto de aprendizaje y servicio y después se va a la universidad? O sea, podría vivir un proyecto de aprendizaje y servicio, los 12 años de escolaridad, más la prepa, más los 5 años de carrera. Imagínate el profesional que estaríamos sacando en términos de perfil social de ese estudiante. El enfoque de derecho, a lo mejor, de ese estudiante, el arquitecto de la UDEM, con un enfoque de derecho, a lo mejor podría transformar la comunidad completamente, a uno quizás que nunca ha vivido y nunca se ha conectado con la comunidad desde este enfoque. ¿Cierto, Luis?
totalmente cierto. Y otra cosa que resalto mucho del video que comentaba la profesora era que no perdamos el miedo, al menos como docentes. Bueno, yo soy docente a nivel universitario, no he tenido la experiencia de ser el nivel básico o medio, pero es que el alumno, en este caso el alumno, sea central y actor principal en su propia formación. Entonces, ¿cómo desde el aprendizaje-servicio se puede llegar a esto, ¿no? Que desde las edades 6, 7, 8, 9 años, el alumno ya está, el alumno, la alumna ya está siendo sujeto activo en su propia formación. Y qué mejor en la formación en relación con el otro, ¿no? Que también eso es muy, muy, muy interesante y muy padre que, como mencionas, ¿no? Si podemos generar un plan en el que desde pequeños empiecen a desarrollar proyectos de aprendizaje y servicio, wow, no me imagino qué profesionistas estaríamos egresando de nuestras universidades. Y otra cosa que te quería preguntar se me hizo muy interesante es cuando hablabas que al realizar proyectos de aprendizaje y servicio desde aprendizaje más servicio desde estas edades, se trabaja desde un enfoque de derechos humanos. ¿Cómo educar en derechos humanos para que a su vez los niños y las niñas en su relación con el otro, con la otra persona, eh, promocionen o fomenten el ejercicio de los derechos? Entonces, porque ya se vuelven sujetos activos también en el desarrollo de los derechos humanos. Sí, mira, un ejemplo claro que nos ha tocado a nosotros acá en Chile en pandemia, yo sé que ustedes también, es primero que nuestro lente en la forma de mirar es desde los derechos humanos. Y desde ahí vamos dando respuesta a las problemáticas contingentes. El otro día yo estaba en la universidad, yo soy profesor de una universidad también, y un alumno me preguntó, profe, ¿es obligación que nosotros prendamos la cámara en clases? Y yo le dije, no es obligación. Porque yo al obligarte a que tú prendas la cámara, me estoy metiendo en tu privacidad. Y existe un derecho, que es el derecho a la privacidad. Y si tú no quieres prender la cámara porque a lo mejor no quieres mostrar tu hábitat, porque puede estar tu hermana trabajando en un lado, tu mamá paseándote por el otro lado haciendo el almuerzo o la merienda, yo no puedo transgredir tu derecho a la privacidad. Lo que sí tenemos que fomentar la interacción. Y para mí, que tú me estés conversando sin mostrarte, yo no tengo ningún problema. Si nosotros hacemos un contrato didáctico en donde tú me dices que vas a aprender, no tengo ningún problema porque es tu privacidad. Desde ahí los lentes te cambian, ¿cierto? Porque eso es un tema hoy día. Es que los alumnos no se meten, no ingresan a la clase y no prenden la cámara. ¡Ey! Empecemos a preocupar y a lo mejor si hablamos de ello, van a prender la cámara, y se va a generar otro tipo de relación, ¿cierto? Entonces, desde ahí, desde comprender que los niños que van en cuarto básico a armar una casa, y esta casa de una persona que se le cayó la casa en el caso de nosotros, los terremotos, ahí hay un derecho, y es el derecho a la vivienda, que a lo mejor el gobierno debería restituir la casa, pero nosotros también, como parte de la sociedad civil, podemos mitigar eso y trabajar para promover ese derecho, y vamos a ayudar con la casa, y juntos armamos esta casa. Lo interesante ahí de la educación en derechos humanos es que no solamente la educación en derechos humanos es para quienes viven el proyecto de aprendizaje y servicio desde la escuela, porque si la escuela se conecta con un socio colaborador o comunitario para hacer un aprendizaje y servicio, él también va a aprender de derechos humanos, y así vamos construyendo esta comunidad. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Y otra pregunta, al inicio comentabas que también capacitas a docentes. Entonces, Sí. ahorita hablábamos que el docente tiene que estar motivado, apoyado por su institución, pero ¿podrías darnos unas características que digas, un docente que realiza aprendizaje y servicio tendría que tener estas características, ¿no? Porque ahorita nos han de estar escuchando profesoras, profesores de diferentes niveles educativos. Digo, bueno, es que ¿qué necesito yo para poder desarrollar proyectos desde este enfoque? Entonces, ¿qué características podríamos tener como docentes? Mira, lo primero, primera vez que me preguntan algo tan directo, voy a responder muy directo. Lo primero es el desarrollo de la empatía. Un docente que quiere conectarse con sus estudiantes antes de los proyectos y luego realizar un proyecto de aprendizaje y servicio, debe tener desarrollado la empatía, este proceso afectivo.
pero este proceso afectivo, que es de la empatía, no se desarrolla de un día para otro. De hecho, se desarrolla los primeros años de vida, con limitación. Los primeros años de vida uno desarrolla la empatía, entonces debe ser un docente empático. Segundo, debe ser un docente responsable de los aprendizajes de los otros. ¿Ah? Somos garantes de la educación de los otros. Entonces tiene que ser claro, y este enfoque, que nuevamente lo digo, el enfoque de derecho lo debe tener integrado en su vida, y debe tener claro que él es garante de derecho de la educación de los otros. Por ende, si al desarrollar la empatía y al sentirse y habitarse como garante, tienes otro ojo. Y tercero, tiene que ser sensible. Una persona sensible se puede conectar de mejor forma con la realidad de los otros. ¿Ah? Un docente no sensible tendría estos lentes a lo mejor no translúcidos, los tendría un poco más opacos. La sensibilidad nos ayuda a conectarnos con lo otro, pero claro, el proceso de empatía y de sensibilidad nos invita a poder conocer al otro, pero por sobre todo, conocerse a sí mismo. Es un proceso interno, Luis. Primero es un proceso interno, después externo. Sí, porque de ahí también me viene reflexiones luego nos preguntan cómo institucionalizar el aprendizaje y servicio en los centros educativos, ¿no? Si tiene que venir pues de los directivos, decirnos, bueno, es que tienen que realizar aprendizaje y servicio o tiene que nacer del profesor, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo lo pones, ¿no? Primero, un docente ¿cuáles son cualquiera puede realizar aprendizaje y servicio, ¿no? Pero, ¿cuáles son los rasgos que necesitas? Pues, empatía, responsabilidad y sensibilidad. Y me enfoco un poquito en la responsabilidad, pensando en primer punto como el ejercicio de la docencia o el ejercicio de la educación es un ejercicio ético de la responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad con el estudiante y con la comunidad, porque también no podemos ver a las comunidades como instrumentos de formación para el estudiante, sino que nos vamos construyendo todas y todos en conjunto, ¿no? Y el otro, pues, comprender que soy responsable también del desarrollo de la comunidad también. O sea, también como docente yo me tengo que además de que soy responsable de que el alumno, el estudiante se forme, bueno, pues también soy un actor fundamental en el desarrollo de mi comunidad, ¿no? Entonces también como docente nos tenemos que apropiar de esta idea y cómo desde nuestro ejercicio profesional podemos desarrollar a la comunidad a través de esta metodología que yo creo que ahorita es más que, pues no diría una obligación moral de todas y todos ante la contingencia en la que estamos, ¿no? Sí, es importante también destacar ahí que pasa mucho, porque hay diferentes tipos de escuelas. Está la escuela en donde los consejos directivos, los directivos, son responsables, conscientes, empáticos y tienen todos los elementos para poder construir una escuela nueva, pero los profesores no. Ahora puede haber otra escuela, que son los profesores, que tienen todas estas características para construir una escuela nueva y los directivos no. Podemos tener una escuela llena de profesores y docentes que quieran construir una escuela nueva, pero si sus directores no dan el espacio institucional que tiene que ver con los tiempos que significa salir con los proyectos de aprendizaje y servicio, el financiamiento, no todos los proyectos de aprendizaje y servicio necesitan financiamiento económico, pero si algunos que necesitan, ¿qué vamos a hacer con el financiamiento? El espacio institucional en los tiempos, ¿quién va a coordinar todo esto? Todo esto lo tiene que ver el consejo directivo, las rectorías, las direcciones, las coordinaciones. Si no hay una coordinación que no dé espacio institucional, esto va a quedar como una experiencia aislada de 1 o 2 o 3 profesores y 5 profesores más frustrados, ¿cierto? Entonces, esto es responsabilidad de todos. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Y por último también, platícanos un poquito yo ponía aquí en mis anotaciones de esta escuela nueva, ¿no? Que comprender nuestros centros educativos como espacios psicosociales. Entonces, ¿cómo imaginarnos? En mis clases hablamos de un concepto que viene de la reconstrucción del tejido social que habla del buen convivir, que es el rumbo hacia donde queremos nosotros ir, ¿no? Como comunidad. Entonces, ¿cómo imaginarnos esta escuela nueva, ¿no?
A mí se me hace bien interesante que estos conceptos de los que hablamos, pues ya desde hace tiempo se ejercen, ¿no? Me imagino a un Paulo Freire que en la educación popular, la educación tradicional, desde estos educación en los barrios y demás, que es en la calle, con las experiencias propias de la comunidad, ¿no? Pero ¿cómo imaginarnos, o para ti, cómo podría ser una escuela nueva para aquellos que nos están escuchando? Mira, voy a concretar así en la mínima expresión. Para mí una escuela nueva sería que cuando nuestros estudiantes vuelvan a clase presencial, la escuela esté preocupada por el bienestar de la salud emocional y física de sus estudiantes, en donde lo primero que se haga sea un diagnóstico de esa situación. Luego de saber de esa situación, ir proponiendo con ellos la participación estudiantil de cómo retomamos lo que aprendimos a distancia, en estas clases a distancia, hacer un diagnóstico. O sea, yo no veo una escuela nueva en donde los estudiantes lleguen y a la primera semana ya estén haciendo pruebas o evaluando sumativamente a los estudiantes. La escuela nueva de hoy día es la que te invita a instalar la evaluación formativa, en donde es la evaluación para el aprendizaje. Es la escuela que se preocupa por el bienestar de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Es la escuela que construye con ellos la escuela. Y ustedes tienen ejemplos. Yo conozco una escuela de ustedes que es totalmente participativa y sus estudiantes eligen a su coordinador y sus estudiantes los padres de familia eligen al director. Esa escuela es una escuela participativa. Y para mí eso sería como un rasgo de escuela nueva. Y la universidad también. Ojo. O sea, yo espero que la universidad hoy día, con toda la energía que están gastando en clase a distancia, cuando vuelvan los estudiantes a presencial, se den al menos una semana para saber cómo están sus estudiantes y hacer el diagnóstico. Eso. Totalmente de acuerdo. Y pensar, bueno, esta pandemia es una reflexión que pues siempre la nombro, ¿no? Siempre lo menciono. Darnos cuenta de esta condición de vulnerabilidad, ¿no? Pues bueno, nos damos cuenta que todas y todos nos podemos contagiar, ¿no? Entonces, esta condición de vulnerabilidad que nos permite precisamente poder escuchar al otro, ¿no? Al poder escuchar al estudiante y cómo está, cómo se siente. Y bueno, y no solamente el estudiante, sino también a colaboradores, profesores, porque al final esto es algo que nos está afectando a todos. Entonces, me gusta mucho el planteamiento que nos das de, bueno, que el primer paso que debemos de tomar una vez que regresemos a lo presencial es, bueno, preguntémonos cómo estamos, ¿no? Hacer este diagnóstico. Muy Sí. bien. Pues muchas gracias, Esteban. No sé si tengas un último comentario que quieras compartirnos antes de finalizar. No, agradecerte a ti, Luis, y a la red por la invitación. La verdad que Latinoamérica o sea, nos dice a gritos, relacionémonos, tomemos otro rumbo, conversemos, reflexionemos. Yo creo que ese es el valor que cada día más nosotros, quienes estamos trabajando en ello, tenemos que seguir instalando la conversación, la reflexión, porque es la única forma en que podemos generar una nueva comunidad, ¿no? No quedándose en la reflexión, sino que también ejecutando lo que vamos Exacto, sacando limpio de esta reflexión. exacto. Muy bien. Pues muchas gracias, Esteban, por tu participación en nuestro diálogo. Y bueno, para todas las personas que nos estén escuchando, les recordamos que pueden ver esta transmisión en nuestra página de Facebook. Ya está grabada de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario. Les invitamos a compartirnos en los comentarios qué les pareció, etcétera, ¿no? Para, como bien mencionas, Esteban, pues invitar a la conversación y que la conversación se conviertan en prácticas concretas desde la responsabilidad, la empatía, la sensibilidad y el cuidado, ¿no? Muchas gracias y bueno, pues a todas y todos les esperamos en nuestro siguiente diálogo el próximo 26 de noviembre con Azucena Ochoa, quien nos estará platicando sobre el impulso de la participación de niñas, niños y adolescentes. Y ella, bueno, es profesora investigadora de la Universidad de Querétaro. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias Esteban por acompañarnos y nos vemos próximamente. Adiós, chao, chao.